La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne. Capítulo 18. Un rayo de luz. Arthur Dimmesdale observaba el rostro de Hester con una mirada llena de alegría y una especie de pavor ante el atrevimiento con que había dicho lo que él apenas se atrevió a insinuar, jamás a pronunciar. Pero Hester Prynne tenía una inteligencia muy ágil y valiente, la cual, por haber estado tanto tiempo no solo alejada, sino fuera de la ley de la sociedad, se había acostumbrado a planear por alturas desconocidas para el clérigo. Deambulaba, sin reglas, ni guías, ni directrices, por un desierto moral tan vasto, tan intrincado y sombrío como el bosque salvaje en cuya penumbra mantenía este coloquio que había de decidir el destino de ambos. Su inteligencia y su corazón moraban, por así decirlo, en descampados y desiertos, donde erraban con la misma libertad que un indio salvaje por el bosque. Durante muchos años observó desde este apartado punto de vista las instituciones humanas y todo lo que tanto los legisladores como los sacerdotes habían dictaminado, criticándolo todo, casi con la misma falta de reverencia que sentía un indio por el hábito sacerdotal, la toga, la picota, las galeras, el fuego hogareño o la iglesia. Las circunstancias de su suerte y su destino le otorgaron una libertad inusitada. La letra escarlata fue su pasaporte hacia regiones donde otras mujeres no se atrevían a viajar. La vergüenza, la desesperación y la soledad. Esas fueron sus maestras, severas y atrevidas, y le habían dado temple y fortaleza, aunque mucho de lo que le enseñaron era equivocado. El clérigo, por otro lado, no había tenido jamás experiencias que habrían podido llevarlo más allá de las fronteras de las leyes establecidas, aunque, por una sola vez, atropelló sin miedo una de las más sagradas. Pero ese había sido un pecado de pasión, no de principios, ni siquiera de intención. Desde aquel terrible momento, cuidó con celo morboso y exagerado no solo sus actos, esos eran fáciles de controlar, sino cada soplo de emoción y cada uno de sus pensamientos. En su puesto a la cabeza de la escala social, que en aquellos tiempos correspondía al clero, estaba más trabado por sus reglas, sus principios e incluso sus prejuicios. Como sacerdote, la estructura de su investidura inevitablemente lo ataba. Como hombre que pecó una vez, conservó siempre viva y dolorosamente sensible esa irritación constante de una herida mal curada que lo colocaba en una posición más segura, detrás de la línea demarcadora de la virtud, que si nunca hubiese pecado. Así, por lo que respecta a Hester Prynne, parecía que los 7 años de ilegalidad e ignominia que pasó fuera de la ley fueron poco más que preparatorios para aquella hora. Pero Arthur Dimmesdale, si un hombre así cayese nuevamente, ¿qué podría alegarse como paliativo de su crimen? Nada, a menos que pudiera aducirse en su favor que estaba quebrantado por un largo y profundo sufrimiento, que su mente estaba ofuscada y confundida por el mismo remordimiento que lo acosaba, que, entre huir como un criminal confeso y quedarse como un hipócrita, a su conciencia le costaría encontrar el equilibrio, optar por una de las dos opciones. Que era humano evitar el peligro de muerte y la difamación, y las maquinaciones inescrutables de un enemigo, que, finalmente, apareciera ante este pobre peregrino un atisbo de simpatía en su triste y solitario camino, la posibilidad de una vida nueva auténtica y sin falsedades, a cambio del pesado castigo en que se había convertido su vida en expiación de su culpa. Y la dura verdad es que las huellas que la culpa deja en las almas no se puede reparar en este mundo. Se puede tener mucho cuidado y vigilar celosamente para que el enemigo no se introduzca nuevamente en la ciudadela, e incluso hacer que, al atacar nuevamente, escoja otros medios que los que le dieron antes tan buen resultado. Pero allí está aún la muralla en ruinas, y cerca de ella, el solapado paso del enemigo que aspira nuevamente a repetir sus triunfos. Es inútil describir la lucha que se llevó a cabo en su espíritu. Baste decir que el clérigo decidió huir, y no solo, sino acompañado. Si, durante estos 7 años, pensó, pudiera yo recordar un solo instante de paz y esperanza, seguiría resistiendo gracias a la misericordia divina. Pero ahora, ya que estoy condenado irrevocablemente, ¿por qué no he de aprovechar el consuelo que es concedido al condenado antes de su ejecución? O,
Si fuese este el camino hacia una vida mejor, como Hester trata de convencerme, ciertamente no dejo ninguna perspectiva mejor al intentarlo. Tampoco puedo seguir viviendo sin su compañía. Es tan fuerte para sostenerme y apoyarme, tan tierna para consolarme. Oh, tú, a quien no me atrevo a alzar los ojos. Oh, tú, ¿me perdonarás algún día? Irás, dijo Hester con calma, al encontrarse con la mirada de sus ojos. Una vez tomada la decisión, su pecho se encendió con un resplandor de extraña alegría. Era el estímulo vigorizante que siente el prisionero que acaba de escapar del calabozo de su propio corazón, al respirar la atmósfera libre de las regiones no redimidas, sin leyes ni religión. Su espíritu se elevó súbitamente, alcanzando una perspectiva del cielo más clara que la lograda por todas las penurias que lo tenían arrastrándose por los suelos. Al ser un temperamento profundamente religioso, sus sensaciones estaban inevitablemente marcadas por un exaltado fervor. ¿Es posible que sienta de nuevo alegría?, gritó, asombrado de sí mismo. Creí que ya no podía, que había muerto dentro de mí toda posibilidad. Oh, Hester, tú eres mi ángel bueno. Siento que aquí caí enfermo, manchado de pecados, aplastado por el dolor, aquí sobre estas hojas del bosque, y que me incorporo como nuevo y con nuevas fuerzas para glorificar a aquel que ha sido misericordioso con nosotros. Esta es ya una vida mejor. ¿Por qué no la buscamos antes? No miremos hacia atrás, contestó Hester Prynne. El pasado desaparecido. ¿Por qué detenernos recordándolo ahora? Mira, con este símbolo lo destruyo todo y lo convierto en lo que nunca fue. Al decir esto, se quitó el broche que sujetaba la letra escarlata y, arrancándola de su pecho, la arrojó lejos, en medio de las hojas marchitas. El místico símbolo cayó a orillas del arroyuelo. Un poco más y habría caído en el agua, cargando al pequeño torrente con otra pena más para llevar consigo, además de la ininteligible historia que seguía musitando a su paso. Pero ya estaba la letra bordada, brillando como una joya perdida que recoge a su paso algún desafortunado caminante, que desde entonces se siente perseguido por extraños fantasmas de culpa, tristezas del corazón y desgracias sin fin. Al verse liberada del estigma, Hester dio un profundo suspiro que alejó de su espíritu el peso de la angustia y la vergüenza. ¡Qué alivio tan maravilloso! No se había dado cuenta de su verdadero peso hasta que se sintió libre de él. Y dejándose llevar por un nuevo impulso, se quitó la toca que sujetaba sus cabellos, los cuales cayeron pesados y oscuros sobre sus hombros, manchados de luz y sombra, y dotando a sus facciones de una luz suave y seductora. Alrededor de su boca y sus ojos jugueteaba una sonrisa radiante y llena de ternura que parecía brotar de las entrañas mismas de su femineidad. Sus mejillas, siempre tan pálidas, estaban ahora teñidas por un arrebol carmesí. Su sexo, su juventud y la fuerza de su belleza retornaron de lo que los hombres llaman el pasado irrevocable, para incrustarse, junto con sus anhelos de mujer y una alegría antes desconocida, dentro del círculo mágico de aquella hora. Y, como si la oscuridad y melancolía del cielo y la tierra no hubieran sido más que el reflejo de esos corazones humanos, desapareció junto con sus penas. Súbitamente, como si de pronto el cielo sonriese, salió el sol, inundando con su luz el bosque oscuro, alegrando el verde de las hojas, convirtiendo en oro el amarillo marchito y haciendo relucir los troncos grises de los viejos árboles solemnes. Todo lo que antes proyectara sombras ahora emanaba luz. El paso del pequeño arroyuelo podía distinguirse por su alegre resplandor, internándose en el corazón misterioso del bosque, convertido ahora en un misterio de alegría. Tal era la compenetración de la naturaleza, aquella naturaleza salvaje y pagana del bosque, jamás subyugada por ley humana, ni iluminada por elevadas verdades, con la felicidad de estos dos seres. El amor, ya sea recién nacido o recién despertado de un adormecimiento parecido a la muerte, siempre produce rayos de sol, llenando los corazones humanos de tal resplandor que acaba desbordándose sobre el mundo exterior. Así pues, aunque el bosque hubiese permanecido en tinieblas, estaría igualmente lleno de rayos de luz ante los ojos de Hester y de Arthur Dimmesdale. Hester lo miró con la emoción de una nueva alegría. «Tienes que conocer a Pearl»,
dijo. Nuestra pequeña Pearl. Tú la has visto ya, sí, lo sé, pero ahora la verás con otros ojos. Es una niña muy extraña, casi no puedo entenderla, pero tú la querrás entrañablemente, igual que yo, y me aconsejarás sobre cómo debo tratarla. ¿Tú crees que la niña se alegrará de conocerme?, preguntó el pastor, algo inquieto. Generalmente huyo de los niños, porque ellos siempre se muestran incómodos en mi presencia, como desconfiados. He tenido miedo incluso de la pequeña Pearl. Ah, eso es muy triste, contestó la madre. Pero te querrá tiernamente, y tú a ella. No está muy lejos. La llamaré. Pearl. Pearl. Veo a la niña, dijo el pastor. Por allí está, bañada por un rayo de sol, bastante lejos, al otro lado del arroyo. Así pues, ¿crees que la niña me querrá? Hester sonrió nuevamente a Pearl, que estaba a cierta distancia, donde había dicho el clérigo, como una visión luminosa en el rayo de sol que caía sobre ella a través de un arco de ramas. El rayo se agitaba de un lado a otro, ocultando o haciendo resaltar su figura, mostrándola de pronto con aspecto humano y de pronto como un espíritu, bajo las oscilaciones de la luz. Oyó la voz de su madre y se acercó caminando lentamente entre los árboles. Pearl no se había aburrido mientras su madre conversaba con el clérigo. El gran bosque negro, severo y solemne ante los que traían las culpas y penas de este mundo a su seno, fue para la solitaria niña el mejor compañero de juegos. Sombrío como era, se puso sus mejores galas para recibirla. Le ofreció encarnadas moras, retoños del pasado otoño que solo maduran en la primavera y que ahora lucían como húmedas gotas de sangre sobre las hojas marchitas. Pearl cogió unas cuantas y disfrutó de su extraño sabor. Los pequeños residentes de la floresta ni se molestaban en cederle el paso. Una perdiz, con sus 10 polluelos, que se la había enfrentado, luego se arrepintió, claqueando para reconfortar a sus crías y que no tuviesen miedo. Un pichón, posado sobre una rama muy alta, permitió que Pearl se le pusiera debajo, emitiendo un sonido que tanto podía ser un saludo como un toque de alarma. Una ardilla, desde la cumbre de su casa sobre un árbol, animadamente enfadada o quizás contenta, pues las ardillas son unos pequeños personajes tan burlones y malhumorados que es difícil distinguir sus estados de ánimo. Parloteando con la niña, le tiró una nuez a la cabeza. Era una nuez del año anterior, ya roída por sus agudos dientecillos. Un zorro, despertando de su siesta por el leve rumor de los pasos de Pearl, miró a la niña con curiosidad, como dudando sobre si sería mejor escabullirse o renovar su siesta en el mismo lugar. Se dice también que un lobo, pero aquí la historia resulta improbable, se acercó a Pearl y le olfateó los vestidos, ofreciendo su fiera cabeza a las caricias de la niña. En todo caso, parece ser verdad que la madre naturaleza y los animalitos salvajes que ahí moran se reconocían afines a la indómita niña. Y era aquí más suave y gentil que en las calles bordeadas de pasto del poblado, o que en la cabaña de su madre. Las flores parecían saberlo. Una y otra, todas, decían a su paso, «Adórnate conmigo, hermosa niña, adórnate conmigo». Y, para agradarlas, Pearl cogía violetas, anémonas, columbinas y algunas ramitas del verde más fresco que los viejos árboles ponían a su paso, con todo lo cual decoró su cabello y su pequeña cintura, y se convirtió en una ninfa infantil o una pequeña dríada, o cualquier otro ser en armonía con el viejo bosque. Ahí se encontraba ataviada Pearl cuando oyó la voz de su madre, y lentamente regresó hacia ella. Lo hizo lentamente porque vio al clérigo.